Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear aplicaciones web modernas desde cero utilizando ASP.NET Core MVC, donde en este momento nosotros ya tenemos un servidor de base de datos instalado en nuestra PC y hemos configurado nuestro SQL Studio para poder gestionar toda la información que tengamos en nuestro servidor de SQL Server. Y también hemos configurado nuestro Visual Studio para poder obtener el servidor desde una ventana de objetos de SQL Server que nos proporciona la misma IDE. Lo que prosigue ahora es crear una base de datos en ese servidor y lo haré utilizando la IDE del Visual Studio. Para esto pasemos a nuestro Visual Studio y busquemos la ventana de explorador de objetos de SQL Server. Voy a buscar mi servidor, la carpeta base de datos, y lo que haré será crear una nueva base de datos. Vamos a seleccionar la carpeta base de datos, clic derecho, agregar nueva base de datos, y yo a esta base de datos la llamaré user. Ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen a la base de datos. Bien, y de esta forma ya tengo la siguiente base de datos. Ahora tenemos que configurar a nuestra aplicación que se pueda conectar al servidor de SQL Server para tener acceso a la siguiente base de datos. Ahora tenemos que pasar al explorador de soluciones y buscar nuestro proyecto. Ahora nuestro proyecto cuenta con el siguiente archivo de tipo JSON. Hay que abrirlo. Y pueden observar que contiene lo siguiente, que es la configuración que nosotros necesitamos para poder conectarnos a nuestro servidor de base de datos, que es prácticamente la cadena de conexión para poder conectarse a un servidor local por defecto, pero nosotros vamos a crear nuestra propia cadena de conexión. Lo que haré será comentar esta línea de código para poder agregar una nueva cadena de conexión. Ahora voy a colocar el siguiente atributo y le voy a asignar la cadena de conexión, donde he colocado data, luego source, y le estoy asignando el nombre de mi servidor de base de datos. Pueden observar el siguiente nombre. Podemos obtener el nombre del servidor justamente aquí. Pueden observar el nombre del servidor. También pueden obtener el nombre del servidor utilizando el SQL Studio. Pueden observar que justamente aquí tengo el nombre del servidor. Pueden copiarlo y asignárselo a la siguiente cadena de conexión. Luego vamos a colocar punto y coma. Vamos a colocar la siguiente palabra inicial. Vamos a proporcionarle ahora la siguiente palabra catalogar. Y aquí vamos a proporcionarle el nombre de nuestra base de datos, que yo le he colocado user. Luego vamos a proporcionarle lo siguiente, ya que yo estoy utilizando la autenticación de Windows para poder conectarme al servidor y por lo tanto estoy utilizando la siguiente configuración. Ahora, si ustedes configuraron al SQL Server para poder conectarse al servidor, de utilizar una contraseña y un usuario, bien, aquí van a tener que colocar la cadena de conexión para poder conectarse utilizando el usuario y la contraseña que ustedes le proporcionaron al servidor de base de datos, que prácticamente la cadena quedaría de la siguiente forma en vez de lo siguiente, o también podrían dejarlo tal como está. Van a colocar user ID, van a colocar el nombre de usuario, que es SA por defecto, y luego van a colocar la contraseña que ustedes le proporcionaron al SQL Server cuando estaban instalando el servidor. Prácticamente así quedaría la cadena de conexión, pero yo estoy utilizando la autenticación de Windows y por lo tanto voy a utilizar la siguiente cadena de texto o la cadena de conexión. Bien, vamos a guardar. Ahora, aquí lo único que estamos haciendo solo es definir la cadena de conexión utilizando este archivo, pero en realidad donde se está utilizando la siguiente cadena de conexión para poder conectarnos al servidor utilizando el siguiente elemento
ya que con este elemento se está accediendo a la siguiente cadena de conexión. Y esto está pasando en la siguiente clase que contiene las configuraciones de nuestra aplicación que nosotros estamos desarrollando. Y tenemos el método que configura los servicios. Pueden observar que tenemos el siguiente objeto de la siguiente interface. Se llama al siguiente método para poder agregar una conexión y se le pasa como clase, porque este método es un método genérico, se le va a pasar la siguiente clase. Si nosotros seleccionamos esta clase, clic derecho, ir a su definición, pueden observar que tenemos la siguiente clase que vamos a utilizar para poder hacer una referencia de nuestra base de datos que nosotros tenemos en el servidor. Por este motivo se está utilizando esta clase, ya que utilizando esta clase es como nosotros tendremos acceso a nuestra base de datos y a todas las tablas que nosotros agreguemos en esa base de datos. Luego se abre paréntesis y se crea un parámetro llamado opción. Se apunta utilizando el siguiente operador. Nuevamente se llama al siguiente objeto para poder llamar a un método, al método useSQLServer, para poder agregar la conexión a nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server. Se le pasa como parámetro la siguiente propiedad para poder llamar al método getConnection string para poder obtener la cadena de conexión. Y pueden observar que a este método se le ha pasado como parámetro un dato de tipo string, que es el nombre del siguiente elemento que tenemos en el archivo de tipo JSON. Pueden observar el siguiente nombre. Bien, estamos obteniendo a este elemento y este elemento contiene la siguiente cadena de conexión para poder conectarnos al servidor. Bien, de esta forma tenemos acceso a este elemento y a la cadena de conexión justamente en la clase star, porque con este método se está llamando a ese elemento. Justamente aquí tenemos el servicio para poder conectarnos a nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server utilizando la siguiente cadena de conexión. Muy bien. Ahora lo que prosigue es verificar si nos podemos conectar al servidor de base de datos de tipo SQL Server y conectarnos a esa base de datos que nosotros hemos creado en ese servidor, y lo haremos utilizando migraciones. Ahora, si nosotros pasamos al explorador de soluciones, en nuestro proyecto tenemos la carpeta data, y dentro de la carpeta data tenemos la siguiente clase que les mencioné anteriormente, que será la referencia de nuestra base de datos que nosotros tenemos en nuestro servidor de SQL Server, ya que con esta clase tendremos el acceso a esa base de datos, pero cuando nos conectemos al servidor. Ahora, en la carpeta migración se van a guardar todas las migraciones que nosotros vayamos creando en el transcurso del desarrollo de nuestra aplicación. Y por defecto tenemos la siguiente clase que contiene los siguientes métodos que van a utilizarse para poder crear por defecto las siguientes tablas. Tablas por defecto que se utilizarán para poder gestionar toda la información de los usuarios que nosotros registremos utilizando nuestra aplicación web que nosotros estamos desarrollando. Y justamente tenemos el siguiente parámetro que contiene el siguiente método para poder crear nuestra tabla. Y a este método se le pasan los siguientes argumentos y se les asigna la siguiente información: el nombre de la tabla y las columnas que va a contener nuestra tabla. Y pueden observar las siguientes columnas y el tipo de datos que va a almacenar esa columna. Pueden observar los esquemas de las tablas que se van a crear por defecto cuando nosotros realicemos nuestra migración. Bien, y las migraciones se guardarán en la carpeta de migración. Ahora lo que queremos será crear la migración para poder crear estas tablas en la base de datos que nosotros hemos creado en el servidor de SQL Server. Para esto tenemos que nosotros pasar a herramientas, buscar administrador de paquetes, consola de administrador de paquetes, y vamos a agregar un comando, pero tengan en cuenta esto, que tienen que tener activo o tiene que estar en ejecución el servidor de SQL Server, y también tiene que estar creada la base de datos y también
ya definida la cadena de conexión para poder conectarnos al servidor y a esa base de datos. Ahora vamos a colocar el siguiente comando, agregar migración. Tal como están, hay que agregar este comando. Luego vamos a separar y vamos a colocarle el nombre que tendrá nuestra migración. Ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen. Yo voy a colocarle migración 1. Bien, hay que revisar cuidadosamente que el comando esté bien escrito. Agregar migración, luego espacio y el nombre de la migración. Enter. Muy bien, se han creado los siguientes métodos. Bueno, los métodos están vacíos porque prácticamente son los mismos métodos que nosotros tenemos en la siguiente clase. Y como se van a crear estas tablas por defecto, prácticamente por este motivo están vacías estos métodos. Ahora, lo que prosigue es ejecutar otro comando. Pero pueden observar que se ha creado una clase con el nombre de la migración que yo coloqué justamente en el comando. Ahora, tenemos que ejecutar otro comando y será el comando update database. Muy bien. Pueden observar el siguiente comando. Hay que observar cuidadosamente el comando que esté bien escrito, si no tendremos un error, pero no pasa nada, podremos volver a escribirlo si está mal escrito. Ahora, si por alguna razón sucede algo y tenemos algún problema sobre la migración, podemos remover la migración utilizando el siguiente comando. Justamente aquí nos sugiere que si tenemos algún problema con la migración, podemos utilizar el siguiente comando para poder eliminar la migración. Y se va a eliminar la siguiente clase y el archivo que se ha creado justamente aquí en la carpeta de migración. Pueden observar que tenemos ahora la siguiente clase que contiene el nombre de nuestra migración. Cuando eliminemos la migración también se va a eliminar esa clase o este archivo. Ahora que ya tenemos el siguiente comando para poder actualizar nuestra base de datos con esta información, vamos a presionar Enter. Muy bien, como pueden observar me muestra la siguiente palabra indicando que todo el procedimiento se ha ejecutado satisfactoriamente y nos hemos conectado al servidor y a la base de datos, y en la base de datos hemos creado esas tablas por defecto de nuestra aplicación que se van a utilizar para poder gestionar toda la información respecto a los usuarios que se registren en nuestro sitio web. Ahora, si nosotros pasamos al explorador de objetos de SQL Server, la base de datos user, tablas, pueden observar que en la base de datos tenemos las siguientes tablas por defecto de nuestra aplicación. Bien, genial. Esto significa que todo el procedimiento que hemos generado para poder conectarnos al servidor y a la base de datos ha funcionado correctamente, y también la migración que nosotros hemos ejecutado para poder crear estas tablas por defecto en nuestra base de datos. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación web que estamos desarrollando aquí en este curso de cómo crear aplicaciones web modernas utilizando ASP.NET Core MVC. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.